que vende su alma al diablo y viven una vida de excesos para llegar a un fin trágico o un fin diferente, ¿no? Pero definitivamente sale ese cuadro y te mata. Subían, escuchaban sus pisadas y lo escuchaban otras pisadas. Dije, no manches, hay un fantasma. Sí. Literalmente le pedí, mándame una señal ya. Y me la mandó. Estaba mentándole la madre a Dios un poco, como algo que se contagia, algo que se propaga. TV Monterrey Studio, Network Solution del Norte, All Week e insumo para cafetería, El Yuque Coffee Time, Bienes Raíces Cadereyta, Holy Coffee, Cami Diseño Láser y King Box presentan. Misterios paranormales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Hoy es lunes de invitado y como ya los tenemos acostumbrados, tenemos grandes invitados con grandes historias. Pero antes de darle la bienvenida, Sofi. Hola, un gustazo al fin, otra vez, otro lunes de platicar con ustedes y de contarles historias paranormales. ¡Qué emoción! Y estoy muy emocionada del invitado de hoy porque es uno de mis mejores amigos de toda la vida, entonces lo quiero un chorro y estoy muy feliz de que se pudo venir y ya quiero, vamos a presentarlo ya. Bueno, adelante, le damos la bienvenida a André Borda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Bienvenido. Pues muchas gracias por acompañarnos. Como ya lo habíamos estado platicando previo al inicio de la grabación, para la gente que no tiene el gusto de conocerte, ¿qué puedes decir de André Borda? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde te pueden ver? Tus redes sociales, todo este rollo, para que te ubiquen un poquito más y ya ahorita nos vamos al tema paranormal. Claro, pues soy André Borda, soy actor, director, dramaturgo, músico. Hago un poquito de todo, la verdad. Todólogo. Un poco todólogo. Desde pequeño estoy actuando en teatro. Desde hace algo de tiempo ya estoy empezando a actuar en cine. He estado en un par de cortos. Y pues me encanta todo este rollo, ¿no? Me encanta estar, pues buscando diferentes personajes y creando diferentes historias. Creando mundos, más que nada. Eso es lo que me apasiona. Y pues sí, ahorita estoy trabajando de productor con mi compañía Carmen Carmesí. Es primera cuenta que seguir. @carmen.carmesí en Instagram. Somos una compañía de teatro emergente aquí de Nuevo León. Estamos trabajando en una obra que se llama Botargas y Traición, que va a ser muy interesante. Estamos explorando como esta idea de que si una pandilla de criminales en los 90s usara botargas para hacer sus crímenes. Es una comedia muy padre. Estamos con eso, estoy produciendo ahí. Y también estoy ahorita trabajando en mucha música muy loca y visuales que va a acompañar la música. Entonces, pues pueden ver todo eso en mi cuenta de Instagram, André Borda _ Perfecto. Pues vaya, como dice Sofi, un poco de todo. Un poco de todo. Ahorita, digamos que lo prioritario es que la obra. La obra y este disco que estoy trabajando. ¿De qué tipo de música es? Pues mira, yo empecé queriendo hacer dark synth pop, o sí, un medio ochentero, medio acá una vibra medio retro, pero rock and rollera. Ajá, rock and rollera. Pero estamos como con el productor y así estamos llegando a este sonido muy rockero alternativo, pero psicodélico, pero luego nos vamos a electrónica, pero luego nos vamos a funk, pero luego nos vamos... Estoy explorando muchísimos géneros con este trabajo. Estábamos justamente platicando de estos proyectos de música que André tiene y me acuerdo que mencioné que entra un poquito como lo que viene siendo noise music, que es cuando a una canción, al género, le metes diferentes géneros y lo mezclas para hacer como un sonido diferente o un sonido nuevo. Y usualmente eso entra en esta categoría inventada reciente que se llama noise music.
Y sí, entonces creo que está muy interesante. Ya quiero que salga y ahí les voy compartiendo también en redes de que cuando salga todo eso. De hecho, todo está inspirado en el mito del rockstar trágico que vende su alma al diablo y vive una vida de excesos para llegar a un fin trágico o un fin diferente, ¿no? Entonces he estado explorando mucho toda esta cuestión de el misticismo y las artes oscuras, para poder llevar a cabo como la escritura de estas canciones, y poder contar una historia a través de ellas. Siguiente investigación, vamos a investigar la casa de André y vamos a llevar a un exorcista para que el exorcisten porque está poseído. No recomiendo hacer eso. Lo que hay en mi casa no es de su incumbencia. Un altar así, a Satán, todo súper enfocado, poltergeist en todas partes. Sí. Las teles en estática. Valiente va a ser. Pues ahora sí que pues está muy interesante cómo profundizas en cada proyecto. Es un hecho de que cuando se hace este tipo de actividades, pues se tienen muy buenos resultados, y estoy seguro de que así será con estos proyectos que tienes en puerta. Y como bien lo hemos platicado en algunas ocasiones y no nos dejarás mentir, enfocándote el tema de teatro, de la actuación, de todo esto, en cuestión energética, conecta mucho con el tema espiritual, que conecta mucho con el tema paranormal. ¿Has tenido alguna experiencia, digamos, en alguna obra o en producción de alguna obra o algo ligado al teatro? Vaya. Pues, de hecho, varias. Soy una persona que le gusta trabajar mucho con las energías que encuentras en un lugar y las energías que se van cruzando conforme trabajas con esto. Al final del día, el teatro es ritual, ¿no? O sea, y quien te diga que no sabe de qué está hablando. Desde que somos tribus que están moviéndose por varios lugares, el humano tiene esa tendencia a crear rituales y de ponerse máscaras y de bailar alrededor de un fuego y cantar canciones. Y pues de ahí sale el teatro, de un ritual. Y avanza el tiempo y literalmente se vuelve un ritual hacia el dios Dionisio, que es el dios del vino, del teatro, de muchísimas cosas. De la pariloca. De la pariloca, claro que sí. Y pues llegamos hoy en día y el teatro se convierte en un espacio importante en este mundo en el cual poco a poco estamos más y más alejados de nuestra espiritualidad, ¿no? Por toda esta cuestión tecnológica que nos rodea, poco a poco perdemos humanidad y perdemos espíritu. Entonces en el teatro es de los pocos lugares que todavía puedes encontrar esta espiritualidad que no viene ligada a ninguna religión o a un dios, simplemente es el ser humano. Es esencia. Su esencia, 100%. Y dicho esto, o sea, pues se mueven muchas energías, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de quitarte este miedo a ser otra persona y actuar de una manera diferente, ya estás entrando en una onda metafísica, ¿no? Me ha pasado mucho que, o sea, trabajos de personajes que hago yo cuando actúo se parecen más a una posesión que una actuación. O sea, si te metes realmente al jale que es la actuación y descubres qué onda con ese personaje y todas sus raíces, te llegas a este resultado que, o sea, el personaje te habita y tú lo habitas a él y se vuelve un intercambio entre este ser que no es corpóreo y tú mismo. Entonces ya es una experiencia paranormal la actuación. Y pues sí, se abren portales en el teatro. Hace poco estábamos en este teatro que se llama Teatro de la Estación. Oh, sí. Que a quien no sepa, este teatro antes era una estación de tren antigua. Y hoy en día es un museo y un teatro, es un centro cultural hermoso, padrísimo. Pero pues tiene cierta energía. O sea, y es una locura este lugar. De hecho, hace poco fui. O sea, aparte tú ya sabes cómo es ese lugar. Sí, yo he estado en ese lugar y está turbio. Está turbio el lugar. No hate al lugar, no, amo ese lugar. Hermoso, pero turbio. Tiene una energía. Encontré una pintura de payaso el otro día que fui. Pero un payaso así horrible que está así de...
O sea, horrible. Y dije de que qué padre, ese payaso definitivamente sale de ese cuadro y te mata. Obviamente. Qué padre. Obviamente. Claro, pero bueno, estábamos haciendo esta obra que se llama Entropía. Que esa obra ya en sí es extraña. Entropía. Una obra muy extraña, pero en mi corazón hay un lugar muy especial para esa obra. Y si se van a Spotify, están las canciones de la obra porque es como obra / musical. Y escúchenlas, están brutas y están pegajosas. Y soy bien fan. Ahí búsquenos en Spotify como Carmen Carmesí. Bueno, pues estuvimos ahí un par de semanas montando la escenografía y ensayando y demás. Y, o sea, empezaron a suceder cosas. De que de repente lo primero que pasa es que dos actores de la obra estaban subiendo las escaleras que son de madera y rechinan así cañón. Subían, escuchaban sus pisadas y lo escuchaban otras pisadas de alguien que no estaba ahí. Y eso fue como lo más light, lo más tranqui. Y luego, o sea, teníamos momentos que teníamos que estar en la parte que es de museo y se sentía así como una presencia extraña. Sí, como que hay alguien más aquí. Pesada. Sí, pesada. O sea, y aparte, o sea, el museo cuando nada más está el teatro habilitado, o sea, está en completa oscuridad, hay maniquíes, se pone súper creepy el asunto. Pero la siguiente cosa te pasó a ti, Franco. ¿Nos puedes contar qué te pasó en ese lugar? Es que yo justamente con esa obra de Entropía, yo entré por la parte de diseño de maquillaje. Entonces yo les ayudé como a diseñar cómo se iban a maquillar los actores y así. Y yo no soy maquillista tal cual, entonces lo que hago es diseño los maquillajes y luego voy un día con los actores y básicamente les enseño cómo se van a maquillar ellos solos para que no tenga que cada función estar entrando un maquillista a maquillar a todos, porque eran pues un cast bastante pues mediano, o sea, con bastantita gente. Y en esa ocasión, que eran como pruebas de vestuario, maquillaje, etcétera, fui, hice mi chamba y luego hicimos, creo que hicieron una corrida, ¿no? De la obra. Corrida de la obra. Que creo que fue de las primeras veces que vi la obra completa, justamente. Se termina y pues ya a la hora de irse es cargar todo a los carros y vámonos. Y en una de esas yo me regreso sola a ver si faltaba algo más de llevarse y escucho, hace cuenta que está las butacas, el escenario, y luego del escenario para un lado es donde está como el backstage, de que la habitación en donde los actores se preparan, se cambian, se maquillan, etcétera. Y de esa habitación, hace cuenta, y de esa habitación hay una puerta que da unas escaleras para bajar como que por el otro lado. Esa puerta estaba cerrada. Y yo regreso y escucho que alguien está hablando del otro lado de la puerta como que de que abrieran. Y yo nada más me quedo como, ay, nada más salí corriendo de que no, ni de chiste. Y luego pregunté de que ¿hay alguien más aquí? Porque me acaban de pedir que se abriera la puerta y todos de que no. Y yo, ya no voy a regresar a ese cuarto. y ya no regresé. Pero sí me acuerdo que estuvo como que muy intenso el momento porque estaba sola. Porque ni siquiera había gente en la parte de butacas o en el escenario porque todos estaban abajo cargando cosas al carro. Yo me regresé sola, mensa, a ver si no faltaba nada. Entonces sí escuché de que primero la voz y yo, no, me voy, me retiro. Y ya cuando iba como de salida de la parte de butacas, fue cuando no me acuerdo si tú entraste o quién venía entrando. Sí, te encontré de que estabas saliendo espantada, pálida. Y yo, ¿qué pasó? Y yo, me acaban de hablar, güey. Yo, ¿cómo que te acaban de hablar, cabrón? No, es que sí me acuerdo un chorro porque, o sea, según yo te pregunté, ¿no? De que no hay nadie más y tú no. Y luego fue como que me acaban de hablar. ¿Qué procede? Y luego creo que regresamos. Nos volvimos a meter, ¿no? Sí, para ver qué onda, para ver si no eran las voces de tu cabeza o si algo extra. No eran las voces de mi cabeza, Fred. Esas no me piden que abran puertas, las abren solas. Bueno, o sea, y estuvo... Ese día fue de que, ok, tenemos otra semana aquí. Tenemos que hacerlo mejor. Acoplarnos, ver qué está pasando. Pero lo peor del caso es que yo me emocioné. Dije, no manches, hay un fantasma. Pero a ti no te pasaba nada. A mí no me pasaba nada. Estaba muy frustrado. O sea, estaba todos los días esperando que me pasara algo. Porque me encanta que me pasen este tipo de cosas. Me emociona. Le da sentido a mi vida. Pero pasaba día tras día tras día. Y yo de que, déjame, me espero un poquito más subiendo la escalera. Nada, ok. Déjame, voy solo al camerino. Nada. O sea, déjame, apago todas las luces. Nada. Y ya era de mis últimos días ahí. Llegué temprano.
y literalmente como un loco de centro, porque estaba en el centro. Sí. Le gritó al fantasma: güey, ¿qué pedo? O sea, a ninguno de esos güeyes les gusta que los asustes y ya los asustaste a todos, menos a mí. ¿Qué chingados? ¿Qué tienes contra mí? Y en eso se escucha un golpe del techo, de alguna pared, no lo sé. No te puedo explicar. No te puedo explicar. ¿Qué dije? El hocico. Me mié, me cagué, salí de ahí. Era broma. Salí de ahí, empecé a llorar y luego reír y luego llorar otra vez. Y dije, yo pedí esto. Sí. O sea, ya no pasó nada, pero fue de que, bueno, ya, gracias, fantasma. Pero eso fue algo muy directo, vaya. Fue algo muy directo. O sea, literalmente le pedí, mándame una señal. Una señal ya. Y me la mandó. Y yo, ok, ahora que estamos en este acuerdo, ahora sí asusta a esta chica, de verdad. Pero está bien loco, o sea, esa historia en particular, o sea, porque lo mío es lo de la voz, ¿no? Tú las voces de tu cabeza, a ver, esas no me piden que abran puertas, me piden que abra botellas. Pero ¿qué dijo? O sea, así tal cual, abre, no abra, no, ábreme. O sea, básicamente fue como un de que, hey, me abren. Literal, pero se escuchaba como muffled, o sea, ¿cómo se diría? Como tapado. Me abre. Ajá, así, entonces es lo que yo alcancé a entender que me estaban diciendo, pero es como cuando está como a distancia y entiendes que te están diciendo por la fonética y no tanto por la palabra. Fue sí, como que interpretas, sí, pero no lo entiendes del todo. Así, pero se escuchó súper claro que era la voz de un hombre. Y yo de que, o alguien está subiendo las escaleras y desde allá me están hablando o algo. Y por eso fue como, ok, me voy a salir porque según yo no hay nadie. Y luego ya cuando me topé con André fue de que hay más gente aquí. No, ok, hay fantasmas. Está embrujadita. Hay que ver si podemos investigar ahí, de hecho. Es un gran lugar. Es un gran lugar. Es hermoso y es un gran espacio cultural y hace un gran trabajo para la comunidad artística. Pero pues sí tiene esta tendencia, ¿no? Qué padre. O sea, un lugar artístico creo que el que esté un poquito embrujado le da un je ne sais quoi. Sí, un teatro no es un teatro si no tiene un fantasma. Sí, literal. Sí, claro, o sea, le da lo que tiene que tener. Eso fue una de las varias que me han pasado. A ver, o sea, tipo, siempre decían en esos teatros en los que he estado de que se aparece una niña, pero pues, por favor, o sea, siempre es una niña vestida de blanco. Ya. O sea, no hay vestuario. Sí, gracias. O sea, de que creo que era Anita la huerfanita. De la producción de los 60s. Bueno, pero sucede que una vez presenté un monólogo que se llama Piromanía. Que este monólogo, pues, básicamente estaba mentándole la madre a Dios un poco. Y los fantasmas dijeron, hey, aquí no, papacito. O sea, no te puedo... O sea, sí siento que estaba pesada la vibra de ese monólogo. O sea, sí me acuerdo que estaba muy fuerte. O sea, nos fue bien y todo, pero la gente sí salió espantada de ese corto, de ese monólogo. Yo no sé qué se metió en mi cabeza cuando escribí eso y cuando lo hice, pero sucedió. Pero sucede la función y todo, nos va bien y todo. Pero luego, pues, las siguientes 2 semanas de mi vida era cómico. O sea, como esta presencia, este portal que abrimos, en este monólogo, salió algo y me estuvo acompañando por un rato. O sea, nada me salía bien. O sea, estaba a punto. De hecho, no, creo que fue cuando choqué. Sí, era lo que te iba a preguntar, que si fue en la época cuando chocaste, porque me acuerdo que tuviste una mala racha terrible y fueron como 2-3 semanas. Sí. Que cada 2 días era de que me pasó esto, me pasó el otro, me pasó el otro. Y yo de que, güey, qué pedo. Y me acuerdo que te hice una limpia en un punto. Sí, o sea, era que esto ya está, está elevado. O sea, necesito saber qué onda. O sea, también creo que me hiciste una lectura de tarot o algo y salió todo de que volteado y horrible. O sea, me acuerdo que es que no recuerdo exactamente. Le dimos haber tomado fotos a pinche lectura. Sí, o algo. Pero había algo. Había algo, porque me acuerdo que en la lectura venía mucho de las torres, que era cuando todo se como quebranta para otra vez volver a reconstruir. O sea, eran muchas cosas de ahorita todo va a estar encartingada y luego ya lo vas a como reconstruir de cero. Sí. Lo cual yo no lo veo como algo negativo, pero sí es algo que en su momento, pues sí es bastante, pues frustrante. Sí, o sea, molesta mucho. Pero luego, me acuerdo que te salió también la carta del devil, del diablo. Sí.
salió uno de los jinetes. O sea, estuvo así bien mezcladota la lectura, pero nunca había visto una lectura que tuviera tanto como que... Tan negativa. No negativa necesariamente, pero hay lecturas en las que usualmente la mayor parte de las cartas son de que el, no sé, 2 de espadas o el 3 de copas o así, y son muchos de las copas o las espadas, pero luego cuando te empiezan a salir muchos jinetes o las simbologías de que el ermitaño, el diablo, la estrella, todos esos, cuando la lectura está muy cargada de esa como otra mitad del tarot, usualmente se vuelve una lectura un poquito más intensa porque es simbología más fuerte. Aparte es menos común en el mazo de las cartas. Exactamente. Sí, o sea, que entonces salgan tantas fuertes. Sí, entonces esta lectura me acuerdo que eran un chorro de cartas fuertes y yo estaba de que, güey, y estás de que nadando en... En la miseria. Tenía que sacarlo. O sea, me andaba arrastrando por la vida durante esas semanas. Sí, te estaban dando una arrastradota. Ajá. Y luego de repente paró todo y fue de que, ok, creo que o la cosa que salió de eso ya se calmó, o Dios ya me perdonó por haber hecho ese monólogo. Pero sí me acuerdo que era de que limpia y luego prende de qué tal incienso, y luego me acuerdo que te regalé un collar con... Pero no me acuerdo si fue por esa época o no. Creo que sí. Que te regalé una de ojo de tigre. Sí, sí fue esa época, 100%. Sí, o sea, pero era de que buscar de que o es una mala racha de que Mercurio retrogrado o algo, o de plano te cargaste algo de esa obra. ¿En dónde fue en dónde había sido el...? Creo que no puedo decir el nombre de ese teatro aquí. Ok, está bien. Sí, porque ya ubiqué cuál. Sí, porque son medio piquis, entonces. Hablando de teatros piquis, tengo otro que no puedo mencionar su nombre, pero está bien turbio. Esta historia me encanta. Esa historia me encanta porque la viví y me la pasé fatal, pero me encanta contarla porque está cañona. Bueno. A ver, espérame. Pausa ahí antes de que pases a la otra experiencia. En que nos acabas de compartir, dices que era un monólogo. ¿De qué constaba el monólogo? Era esta mujer que estaba mentándole la madre a Dios. Porque básicamente ella se llama piromanía. Es una piromaníaca que quema su casa y está culpando a Dios porque, pues, ¿qué culpa tiene ella de ser como es? Si está, o sea, como esta cuestión de, pues, si Dios me mandó así, o sea, ¿qué culpa tengo yo de hacer cosas atroces? No, o sea, es una reflexión de cómo la capacidad humana de la destrucción y cómo es parte de nuestro ser. O sea, yo por este rato de la vida artísticamente estaba explorando mucho, o sea, pues este lado más oscuro del humano. Estaba explorando mucho la muerte, estaba explorando mucho la destrucción, la autodestrucción. Es un tema que tomo mucho en todo lo que creo de alguna manera u otra. Pero en ese específico era como que la explosión de esta exploración artística que tuve, y era como, o sea, la religión como creó cosas tan bellas, pero también cosas horribles. Sí. Exploramos esa dualidad mediante literalmente haciendo oraciones reales, pero realmente vistas con este otro lado muy, muy, muy turbio, ¿no? Eran polaridades, eran extremos, sí. Eran, digamos que ese sabotaje de extremos. Sí. Porque algo puede ser tan bueno, pero porque también al mismo tiempo puede llegar a ser tan malo. Claro. ¿Y cuánto tiempo duró este monólogo? No, hombre, duró como 5 minutos. O sea, era parte de un festival de monólogos. Y sí, o sea, hicimos mucho trabajo físico, que cuando haces trabajo físico también... Hablo mucho de portales, pero es real esto. O sea, de que cuando... Pues que es pura energía que está en movimiento con tu mismo como aspecto físico. Sí. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a como que tantearlo un poquito y luego contigo lo pude hacer mucho más. Todo lo del teatro experimental, que fue cuando ya entré a carrera, porque antes era puro teatro tradicional. Y sí me acuerdo que yo nunca había salido de ensayos o así sintiendo como peso en el pecho o sintiendo de que ya un efecto emocional en mí, hasta que empecé como en verdad a meterle a lo experimental. Sí. Ya a la hora que tú haces mucho teatro experimental, muy. Sí me imagino como el exponencial. Exponencial. Potencializa como que también todo ese aspecto espiritual de la misma persona que después se explaya y se le empapa todo el público, digamos. Sí, es el ritual, es el baile de la lluvia, es estos rituales, o sea, que los hemos olvidado y de cierta manera siguen dentro de nosotros. Entonces, o sea, era todo en este monólogo
se leía y se escuchaba como una oración. Ajá. Casi todo rimaba, tenía una cadencia, había movimientos que no eran naturales, y todo era con esta intención de crear durante este rato, corto, crear un ritual. Pero dices, el monólogo duraba 5 minutos. 5 Pero estuvo, me imagino que fue varias ocasiones. O sea, la duración era corta, pero fue repetitivo en varias ocasiones. ¿O fue solo un evento? Varias veces. Ajá. Fue una grabación que tenemos para que perdurara el trabajo. Ajá. Y fueron varios ensayos. Lo hicimos Ajá. un montón. Pero ya presentado nada más fue una vez. Sí. Okay. Es que ese tipo de cosas realmente me gusta hacerlas una vez y se acabó. Y Estaba como pensando mucho en la idea de que las ideas que estaba planteando en este monólogo y como que las estoy retomando un poco. Pero sí, o sea, también aparte por la experiencia que tuve, o sea, como que sí pensé en su momento de que pues estaría padre hacerlo un monólogo largo, una obra completa. Y dije, creo que no estoy listo para esto. Sí. Pero sí, o sea, imagínate una obra mala yuyu constante durante 2 años. No. O sea, es que si de por sí durante ese ratillo que hicimos ese monólogo cambió el espacio completamente. Sí. Hay un señor que se llama Artaud, que fue mi fascinación durante un rato el año pasado. Tiene este libro que se llama El teatro y su doble. El último capítulo habla sobre teatro. Y el resto se la pasa hablando sobre cosas espirituales, sobre el hombre moderno, sobre cómo estamos tan apartados de tantas cosas. O sea, se la pasó buen rato hablando de cómo antes el humano le hacía templos a la lluvia, al fuego, a la naturaleza. O sea, era lo que veíamos como las fuerzas que dictaban todo. Y poco a poco el humano fue olvidando eso. Y habla mucho sobre el misticismo del teatro. O sea, habla del teatro, está muy interesante. Habla del teatro como una plaga, como algo que se contagia, algo que se propaga. O sea, el teatro cuando es bien hecho crea un ambiente. O sea, es que empatiza tanto lo bueno como lo malo. Ajá. O sea, y en eso crea un ambiente que cambia, que es una cosa energética. Y habla mucho de cómo los rituales cuando están bien hechos es lo que hacen, ¿no? Cambian un espacio, un entorno. Y luego estuvo curioso porque estaba leyendo este libro, empecé a leerlo, es un libro corto, pero, o sea, yo le estaba microdoseando porque era leer un capítulo, procesarlo y luego leer el siguiente. Este señor, o sea, platica sobre plagas y sobre esta cosa que se propaga, y yo saliendo apenas de la pandemia leyendo esto, es como de que claro, o sea, esto que sucedió, que aconteció, que no podíamos ver, nos afectó a todos de muchísimas maneras. Nos movió, y el teatro, de cierta manera, no por compararlo a la pandemia, pero el teatro tiene que tener una afectación en el mundo físico también. Y él pues plantea este teatro que se llama Teatro de la Crueldad. Que justamente habla de la crueldad como esta cuestión que no tanto de que el actor va a sufrir en escena, sino esta cosa que te engolfa, que te abraza y te lleva hacia donde te tiene que llevar para hacerte sentir lo que tienes que sentir en ese momento. Sí, o sea, supongo que todo eso, pues obviamente termina recayendo un poquito como en el mismo aspecto del psyche de los actores, lo cual termina cayendo en lo cual termina pegándose a lo espiritual. Y ya todo eso explota en un teatro. Este monólogo tú lo desarrollaste, ¿va? Sí, lo escribí desde cero, lo dirigí con nuestra amiga Daniela Esparza. Es una actriz muy chida, muy chida. Es una loca como aquí nosotros. Es una loca, comparto mucha locura con ella y pues sí, o sea, de hecho, con ella fue mucha exploración durante este periodo. O sea, sí, era como, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Tal cosa. Ok, que vamos a hablar juntos. O sea, y platicábamos juntos de cuáles eran las cosas que nos emproblemaban, las cosas que nos molestaban o que nos movían en ese momento. Y a base de eso experimentábamos y creábamos
un momento que capturara todo eso que platicábamos. Y en ese momento platicábamos mucho sobre el enojo femenino hacia el patriarcado, hacia el dios patriarcal, que es esta representación de Dios, que es un hombre blanco, barbón. Y todo eso, todo eso se transformó en esto. Y al final de este monólogo hay un momento muy bello que está aceptando de que, o sea, tú me hiciste así, pero creo que yo soy la que me está castigando. O sea, porque al final, o sea, sí, yo fui la que creó la destrucción, pero también soy la misma que está moralizando esta destrucción. O sea, quién sabe, o sea, quizá ahí no estoy diciendo que toda la destrucción es válida. Hay cosas muy atroces que no se pueden validar, no se pueden respetar siquiera. Pero en este caso, en este monólogo, estábamos hablando en metáfora sobre esta capacidad del humano de la destrucción y cómo es parte de nuestra naturaleza. Se comenta muy comúnmente, enfocándonos en este punto de que fue parte de un desarrollo, pues digamos, compartido. Sí. Parte tuya y parte de la otra persona, pero es muy común, o inclusive compositores y escritores siempre comparten de que hay como que hay dos caminos nada más. Escribes algo que estás imaginando o que idealizas, o escribes algo que estás pasando. Claro. En este caso era algo que no consideras que parte de esto era un entorno que a lo mejor no estabas viviendo del todo, pero sí en cierto porcentaje, que fue lo que te hizo que te enfocaras en este tema. Pues es que, o sea, he tenido unas experiencias espirituales fuertes. Previo a esto, o sea, despertar espiritual tal cual, pues tuve un par. O sea, y cuando tengo estos momentos de como, o sea, abrir los ojos un momento y asomarme y como que ver algo nuevo, pues son muy fuertes, ¿no? Siempre he cuestionado, pues, el velo que nos separa a nosotros, seres físicos, corpóreos y todo lo demás. Y antes de este momento, pues me habían pasado un par de cosas que vi: destrucción, vi muerte, vi todas esas cosas que nos mueven como humanos porque nos dan en nuestra naturaleza. Y me pasó algo muy curioso que, o sea, no sé si estaba canalizando o no sé si simplemente el universo me estaba mandando señales muy extrañas, muy extrañas. Hay toda una cuestión que me pasa con los cuervos, que siempre, de que en fases muy fuertes de mi vida, siempre aparece un cuervo muerto en mi jardín. O sea, como que augurios pasaron y hubo como revelaciones. Luego entramos un poquito más en tema, pero básicamente era yo diciendo: yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí y estás viendo todo eso que está pasando. Y estás viendo que el humano es capaz de tantas cosas fatales y no hay una intervención divina. Siento que en parte era yo deseando una intervención divina. Sí, o sea, era una cuestión de por qué, si el humano tiene capacidad de atrocidad, ¿por qué no cambia? O sea, lo canaliza diferente. Ajá, o sea, es a lo que estamos hechos para hacer, a lo que nos mandan a hacer, destruir para crear y crear para destruir, o, ¿sabes? Era todo un mundo de preguntas que me hice. Sí, mucho cuestionamiento, que a lo mejor pues, la finalidad de estas vivencias era llegar a esa conclusión que llegó el monólogo, de que, oye, pues puedes cuestionar todo, pero a fin de cuentas, cuando ya estás viviendo, pues depende de ti aceptar lo que pase. Claro, y depende de ti observarlo desde tanto un ámbito concreto como un espiritual. Objetivo y espiritual, sí. Siento que tenemos que vivir una vida espiritual.
O sea, todo nos orilla a vivir una vida espiritual. Y cuando te niegas a una vida espiritual, ahí es cuando llegan las cosas fuertes, ¿no? O sea, como que todo ese mundo que no podemos ver todo el tiempo exclama y te pide observarlo. Sí, a fin de cuentas cae en una enseñanza a sentir. Porque no puede vivir sin sentir, a fin de cuentas. Justo. Y justo el teatro, igual películas, etcétera, esa es la finalidad, el que tú llegues a esa empatía de poder sentir lo que el personaje está viviendo, aunque sepas que no es real, te lo pueda hacer sentir como si fuera real, como si fuera meramente real. Contar historias y sentir es de lo más sagrado que tenemos como humanos. O sea, es lo único que debemos de mantener siempre sagrado. Siempre sagrado. Nuestra habilidad de sentir todo lo que tenemos que sentir, en especial pues la empatía. Porque no eres humano sin empatía y no eres humano si no tienes esta cuestión. Carece mucho. Debe de tener una balanza. Sí, definitivamente. Pues contar historias es nuestra manera de enseñarle a todos a sentir. Yo enseño a niños, soy maestro. Y me doy cuenta todos los días de qué tan importante es demostrarles el valor del arte, el valor del teatro, el valor de saber contar un chiste, porque al final del día es la manera que mantenemos algo de belleza en un mundo muy, muy horrible. Es lo que nos va a llenar y es lo único que tiene que mantenerse constante en nuestra humanidad. Sí, o sea, y pues también forma parte de la comunicación. Sí, que claro. Ahorita, pues mucha gente como ya está acostumbrada a comunicarse solamente con el teléfono, mensajes, todo. O sea, el 70% de nuestra comunicación últimamente es a través ya no es verbal. Ya no es verbal, es a través de un aparato. Entonces sí, o sea, el mantener esta habilidad de comunicarse, de hablar y como mencionas, o sea, de poder contar un chiste. Ahorita nadie sabe contar chistes. Nadie sabe contar chistes. Una cosa es mandarte un meme. Otra cosa es saber cómo construir el chiste y que dé risa y contarlo, desarrollarlo y con la entonación correcta. Y ese es un arte que se está perdiendo porque la raza está pegada con los memes. Sí, o sea, es que la importancia de la palabra. Sí. O sea, cuántas cosas no por siglos y siglos y siglos se han pasado generación tras generación simplemente por la palabra. Sí, justo. Porque es lo más puro que hay. O sea, estuve hace poco en una clase que era sobre pedagogía y hablaba sobre la memoria. Y lo que decía el maestro se me quedó así cañón, que la cosa más maravillosa e interesante del ser humano no es su capacidad de recordar, es su capacidad de olvidar. Olvidamos todo lo que no importa de momentos. Sí. O sea, entonces estamos sacando la esencia de lo que realmente importa. O sea, tengo experiencias que, o sea, digo, una muy fuerte que no recuerdo con mis ojos, no recuerdo con algo visual, recuerdo con algo sensorial, de cómo se sintió. O sea, una sensación. Sí, o sea, estaba, o sea, pues sí, o sea, una mano que está en un momento tibia y de repente no. Sí. O sea, sentir la vida de alguien irse mientras que le tomas la mano. O sea, y saber que ese calor llegó como que a su todo el espacio y se fue por todo el universo. O sea, como que no me acuerdo de la imagen, me acuerdo de ese sentimiento que me hizo pensar eso. Sí. Este calor de esta persona ya está en todos lados. Sí. O sea, y pues sí, o sea, es la transformación a fin de cuentas. Claro, la transformación energética. Estaba justamente estudiando sobre la conservación de energía cuando pasó eso y fue de, o sea, no pudo haber un momento mejor para haber visto, para comprender cómo funciona. Sí, o sea, no manches, o sea, la ciencia me dice que esta persona sigue por ahí. Sí. De alguna manera u otra, o sea, la ciencia nos comprueba, o sea, de una manera u otra que todo esto paranormal existe. Sí. O sea, es algo que mencionamos bastante. O sea, que aunque sea conocimiento súper básico de primaria, ¿no? Que la energía no se destruye, se recicla. O sea, y va mucho por ese lado justamente. O sea, de
cuando alguien fallece, la energía no desaparece porque científicamente no puede. Sí, claro. Entonces, ¿qué le pasa después? Y ahí es donde entra pues ya muchos estudios, incluyendo pues el nuestro de lo paranormal, como uno de esos diferentes factores para descubrir en verdad qué es lo que le pasa a toda esta energía. Sí, es una locura. Y hablando de energías que se quedan en lugares, iba a platicar de ese teatro. Es otro teatro que no puedo mencionar su nombre. Porque lo ponemos en... ponen ahí el nombre, la ocasión, la taquilla. Bien blacklist. Bueno, este lugar. Bueno. Hablando, modo serio. Modo serio, literal. Bueno, estábamos... Este es otro monólogo que presenté hace años. Mi primera obra profesional que codirigí y escribí. La presenté en este lugar que tiene un concepto diferente. Son varios cuartos en los cuales se cuentan historias cortas. Y pues a mí me tocó... Estaba haciendo esta obra muy pesada. De todas las maneras posibles. O sea, físicamente era pesada, emocionalmente era pesada y era una cosa que tenía que hacer como 5 veces al día, cada día que había función. Entonces yo estaba hecho una mierda emocional, una mierda física, constantemente estaba llorando y haciéndome llorar, lo cual... qué llorón. Literalmente. Cry baby. Actuación. ¿No te duele el cuello por llorar? O sea, de que la garganta por actuar tanto... El cuello, dije. Sí, o sea, es que... La garganta. Cuando me ha tocado a mí tener que llorar, o llorar en general. A tener, o sea, me obligan, ¿no? A ver, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Me duele mucho aquí. Así de, entonces, a ver, llora. Entonces, hacerlo de que 5 veces al día no te da dolor aquí. Como por la presión. Sí, o sea, es que tú subes el paladar blando, lo cual yo creo que el cuerpo se acostumbra a todo, pero en sí, puede que me haya acostumbrado y sí me estaba fregando. Tal vez. Hubo una racha que me estaba fregando la garganta. Cañón. Ay, en fin, padre. De tanto gritar y llorar y lo que quieras. Bueno, estaba haciendo esta obra pesada, loca, intensa. Y era en este lugar, en este cuarto que no tenía ventanas. Estaba completamente negro y oscuro. Lo cual ya comienza a haber una afectación porque estás ahí por como un mes. Te vuelves loco. 4 veces a la semana, por horas, te vuelves loco. Yo me volví loco. Se te pierde la salida. Sí. ¿Qué te ha pasado que se te pierde la salida? Y de hecho, esa es mi historia de cómo encontrar los backrooms. Of course. Es broma. El telón de atrás que da a la pared. De repente entonces es otro cuarto. Bueno, la cosa es que, o sea, empezaron a pasar cosas muy, muy extrañas durante nuestra temporada. Se sentía siempre una vibra pesada. Y todos, o sea, éramos un equipo que nos queríamos un chorro. Éramos bien unidos, estábamos así que amor, amistad. Qué padre hacer teatro juntos, hacer arte, los amo, amigos. Y terminamos odiándonos. O sea, pero era muy extraño porque era, o sea, no había una razón de por qué, simplemente empezamos a hacerlo. Uno podría decir que porque estábamos en un cuarto oscuro sin ventanas por horas, pero en sí ese podría ser un factor, pero había otra cosa. Y empezaron a ver red flags. Una actriz se quedó acomodando sus cosas, agarrando su mochila, lo que quieras. Y luego salió y vio que alguien en el pasillo estaba echando agua bendita. Y nos quedamos de que, bueno, para la buena fortuna, para que haya buena vibra, yo qué sé, o sea, es una casa antigua. Y luego escaló un poquito el asunto porque de repente empezaba a oler mal. A algo muerto. Pero hasta donde sabíamos, todo estaba en orden y era muy de repente. Y, o sea, no te quiero inventar cosas de que de repente se sentía más frío y así, pero yo sí siento que había un poco de eso. Había algo muy extraño pasando en ese lugar. Y yo sentía que durante todo este tiempo que estaba en temporada, otra vez algo definitivamente se me pegó. O sea, andaba de malas todo el tiempo, andaba más ojeroso de lo normal, de lo usual.
O sea, no Perdón, tenía. Estoy pise y pise. Quita tu pie de ahí. Ay, sí, perdóname. El misterio paranormal es quién me está pisando. ¿Quién me está pisando? Pero bueno, terminé las funciones, la temporada. Y pues todo está de que, ok, cool, y lo que quieras, de que ya acabamos y poco a poco como que todos empezamos a ser felices de nuevo y volver a la normalidad. Y era como de que, ¿por qué no estábamos peleando todo el rato? ¿Por qué nos odiábamos? Porque nos odiábamos, ya con respuestas. Y pues... Ya con respuestas. Y pues básicamente, o sea, luego me cuentan un chisme de este lugar. Que este lugar... Ay, no puedo ni siquiera decir dónde está. Pero está en un lugar muy histórico de aquí de Monterrey. Y me contaron un rumor. Entre los cuartos había este cuarto que estaba, o sea, así súper, o sea, parecía de película de horror. Y ahí ponían cosas de horror. Y me cuentan de que, cuando apenas estaban entrando a este lugar, de que hacerlo teatro y así, pues es una casona antigua. Encontraron una monja muerta. Perdón. O sea, y como por lo mismo de lo que sé de esta ubicación, de esta zona. Esta zona, pues digo de que hay maneras muy genuinas en las cuales esto pudo haber pasado. O sea, como que se me hizo muy fuerte y y es un chisme. Es un chisme, no es nada confirmado, pero es el hecho de que yo no lo cuestioné ni un segundo. Ajá, como sí, obviamente. O sea, de que, claro. O sea, y no sé en qué momento de la vida, no sé en qué año, no sé nada más me contaron eso. Y, o sea, como que todo empezó a tener conexión. O sea, yo no he vuelto a ese lugar. O sea, yo no he querido volver a ese lugar. O sea, sí, o sea, la vibra... O sea, en sí, la experiencia estuvo padre, fue muy interesante y fue como muy formativa para mí. Y aprecio mucho este lugar, pero sí, no. O sea, sí salí y dije, no vuelvo. No vuelvo. Hay no cosas, es necesario venir. No. Así como que a huevo. De que tentarle. Pues no. Pero sí, o sea, así hay muchos lugares. O sea, estos lugares que son teatros, o sea, son un imán espiritual, un imán energético cañón. Deja tú, o sea, siento que toda la gente que nos dedicamos al teatro tenemos esa sensibilidad y recurrimos a esos lugares por lo mismo que hay una cosa magnética que nos trae a ese lugar. O sea, esta cuestión de no sé por qué quiero ir a este lugar de esta obra. Es como simbiótico. Es como simbiótico. Sí. O sea, sí, de que, o sea, no sé por qué tengo la necesidad de ir a este lugar en este momento para ver eso específico, pero tengo que ir. Sí. O sea, hay veces que digo de que no voy a ir. Qué flojera. Y luego mandas mensaje. Y ahí estoy ahí. Yo no, que no, güey. Y llego ahí. Sí. De que último minuto. Pero sí, también me ha pasado que hubo una obra que montamos hace como un año hasta que vuelva la ola. Esa obra, o sea, es de lo mejor que he hecho en toda mi vida. O sea, me consta. Neta, yo la quisiera poner 1000 veces más. La pusimos en Casa Musa, que Casa Musa no tiene nada que ver con historia. Esto pudo haber pasado en cualquier lugar, porque estaba justamente leyendo sobre Artaud. Y pues esta obra era muy metafísica y hablaba sobre estos humanos que una ola monstruosa se los llevó a este lugar como tipo Twilight Zone, así de que siento que era como Backrooms versión mar. Sí, eran los Backrooms del mar. Eran los Backrooms antes de que se volvieran tendencia. Sí, literal. Backrooms, páguenle. Por favor, gracias. Bueno, la cosa es que esta obra, pues sí, hablaba de que en ser humano siempre buscamos una respuesta a todo y una cosa lógica a todo, pero a veces la respuesta es que no hay una explicación. La respuesta es que no hay una respuesta. Y era exploración de eso. Y dentro de todo esto, pues le tiré mucho a investigar sobre
rituales genuinos, que diferentes culturas, antiguas hacen. Y en eso pues me di cuenta de factores que hicieron que esta obra se sintiera muy espiritual. O sea, toda la gente que iba, o sea, me tocó la fortuna de que mucha gente muy, muy increíble del Teatro de Nuevo León, así de que leyendas del Teatro de Nuevo León llegaban y me decían de que abriste un portal. O sea, lograste hacer algo muy increíble. O sea, para mí fue un honor montar esta obra del increíble Hernán TQM Hernán Galindo. No, shout out. La cosa es que al final de esta obra literalmente pausábamos todo y hacíamos un ritual. Un ritual, canalizando esa energía del mar, que de hecho, o sea, yo también en mi proceso creativo hubo mucho ritual, hubo mucho trabajar con deidades, hubo mucho trabajar con, o sea, tuve la oportunidad de ir con el mar y estaba en una playa sin absolutamente ningún humano, en plena oscuridad, y como sentir esa energía que tiene el mar y comprender de lo que hablaban los marineros cuando hablaban sobre sirenas y sobre monstruos, de que obviamente vas a sentir eso cuando estás en la noche viendo este monstruo que es el mar. Pero hacíamos este ritual al final de todas las funciones. Y genuinamente había un efecto muy, muy fuerte en la gente. O sea, la gente se quedaba así de que, así. Así me quedé yo cuando fui. Con los ojos abiertos, boca abierta, así como que intentando comprender qué estaba pasando, y me preguntaban y les decía de que pues no sé. O sea, algo... Yo te quería arrancar la cabeza por eso. Algo me dijo que tenía que poner estos movimientos y de esta manera hacerlo. O sea, y yo me vi... siento que cuando hago algo bien, trabajo más como un canalizador de algo más que como yo mismo, ¿saben? Entonces, o sea, genuinamente, o sea, hay cosas en esa obra que digo de que no sé de dónde salió. O sea, algo más me mandó esa idea y la puse, y siento que el producto final habla por sí mismo. O sea, lo ves y dices de que no, pues sí, o sea, sí fue crear una dimensión diferente por esa hora que estábamos presentando. Sí plasmó lo que se buscaba. Y pues ahí es donde este tema se ha comentado o se platica mucho, tanto en actores de teatro como actores de cine, de cómo muchas veces el personaje lleva al grado de superar a la persona. Sí. O sea, y un claro ejemplo que fue muy popular, ahí está Heath Ledger, con el Guasón, que lo describen de esta manera, en donde se metió tanto en el personaje que perdió la razón. Es que pues al final puedes ver el personaje de muchísimas maneras. Sí. Puedes verlo como una abstracción de una persona o una abstracción de algo. Y tú estás como contribuyendo para abstraerlo, ¿no? Right. Pero yo pienso mucho en los personajes, más que cuando actúo, más que cuando dirijo, porque cuando dirijo realmente intento dejar que los actores pasen por su propio proceso y acompañarlos. Right. Pero yo cuando soy actor, como que tuve esta cuestión en la cabeza mucho de que qué es un personaje, porque estaba trabajando con este personaje que es Don Juan. Don Juan es este personaje que empezó en la literatura, luego se fue al teatro y de alguna manera u otra se permeó tanto en nuestra cultura que escapó la ficción, y hay gente que le decimos que son Don Juanes. Entonces este personaje de repente es una persona de verdad. Entonces, o sea, yo estaba así preguntándome que, o sea, ¿qué es un personaje entonces? Si un personaje no solamente es una cosa que puedes encontrar en la ficción, sino algo que puedes encontrar en el mundo también, ¿qué es un personaje? Y leí mucho al respecto. Hay gente que dice que el personaje es, o sea, esa persona que destaca en la vida real y que transformas en algo que es literario. Hay gente que simplemente dice que es o sea, pues sí, todo lo que es el arquetipo, ¿no? Que incluso en la vida real, pues seguimos todos arquetipos. Yo siento que el personaje es una energía, es un flujo de energía que sigues. Yo soy de teatro,
yo básicamente crecí en el teatro y me ha tocado un poquito de todo en personajes y me doy cuenta siempre de eso, de que para yo entrar en personaje tengo que entrar en el flujo del personaje, tengo que empezar a estar en escena desde antes de que esté en escena. Cuando estás en cine es muy diferente, se vuelve incluso a veces un poco mecánico. Sí, es como un on and off. Sí, o sea, como para ser funcional en sí tienes que como, o sea, un momento estar en personaje y luego como que medio soltarlo, pero nunca lo puedes soltar del todo. Pero en teatro, pues es como yo me eduqué y como me entrené y me doy cuenta de eso, de que el personaje es una energía y esa energía te puede seguir y te va a seguir. O sea, siempre pasa que estás por la vida, haciendo un personaje o lo que sea, y empiezan a aparecer cosas de que te empieza a rodear el mundo del personaje de alguna manera u otra, de que señales, cosas. ¿Lo invocas o eso literal? Lo invocas, o sea, empieza a ver como esta afectación en tu entorno. Con esa energía que estás cargando, o sea, porque lo estás trabajando, lo estás estudiando, estás recitando sus palabras constantemente para hacerlas tuyas y empiezas a escuchar cosas, empiezas a de repente le pones play a una canción y sale una canción que describe específicamente la escena que estás estudiando, o vas por la vida y es de que esa revista decía una cosa muy similar a lo que yo estoy estudiando. Ajá. O sea, de que ese tipo de cosas empiezan a ocurrir. O sea, sí. Encuentras muchas conexiones en el entorno. Sí, o sea, ponle tú que tú ya estás como que predispuesto de alguna manera a encontrarlas, pero también empiezan a suceder cosas que van más allá de como esa lógica de que, o sea, voy por la vida y, o sea, me siento de esta otra manera. Te digo, o sea, siento que cuando te metes, realmente te metes a lo que es la actuación de verdad, o sea, se convierte en una posesión. Lo que pasó con Heath Ledger y todos estos personajes estos actores que fueron consumidos por el personaje, pues, platican sobre el método, ¿no? O sea que, de hecho, es un entendimiento incorrecto, erróneo de lo que es el método genuino de Stanislavski. O sea, se habla sobre esta cuestión de no, es que tienes que tú explorar tu memoria emotiva y sensorial para poder llegar a lo que el personaje está viviendo. Y en parte sí está eso, pero o sea, no es del todo déjame me encierro en este manicomio para entender lo que es una persona loca. O sea, hay muchas maneras de llegar ahí. De llegar ahí. O sea, siento que se sensacionalizó por Hollywood y creo que es como una cosa que muchos actores intentan hacer, y no a todos les sale. Creo que Heath Ledger o sea, sí es un ejemplo trágico al respecto, pero también siento que es un ejemplo, pues él es el más icónico al final del día. Yo creo que, o sea, en su técnica lo que posiblemente haya faltado es como esta habilidad de soltar el personaje y alejarte de él. Es importante también. O sea, para tú poderlo ver, si tú para poder ver el personaje de una manera objetiva tienes como separarte y verlo y luego otra vez entrar en este flujo. O sea, pero al final del día, pues sí es una cosa muy interesante esta técnica. Y compleja también, porque pues realmente para todos los ajenos a él es un decir. O sea, la realidad es que pudo haber tenido miles de situaciones ajenas al personaje que lo llevaron a esta conclusión, pero pues de una manera de estrategia, quien da la difusión son los medios, que sabemos que no se mandan solos. Entonces ahí es donde entra esta pues 50-50 de que pudo haber sido eso, pero también pudo haber sido cuestiones personales que nos hicieron públicas y que jamás las vamos a entender porque no somos él ni somos de su círculo. Y también hay que considerar la magia del consumido del personaje. Le da mucho valor a la película. Totalmente. Entonces a veces pues conviene un poquito, ¿no? Dejar como esa tragedia mitológica fantástica. Y por el lado, digamos, también por cuestión familiar, hablando de este tipo de personajes, pues también puede llegar a ese acuerdo en donde, oye, te conviene más que me permitas decir esto
porque a fin de cuentas va a haber más regalías que van a caer contigo. Entonces hay es esta, pues digamos que situaciones que pueden pasar detrás del telón. Que al final pues ya eso no sabemos porque nos hace. Ajá, nada más la sabe quien la vive. Sí, y lamentablemente en este caso pues ya no existe la persona como para poder cuestionar qué es lo que estaba pasando en ese momento. Pero aún así, como que el tener la historia que tenemos, la versión de los como que hechos que tenemos, pues sea como la razón o no, nos sirve mucho como ejemplo. Madres, les sirve mucho como ejemplo de por qué el extremo no siempre es bueno. En todo. En todo. Pero... abran la botella. Y yo, abran la botella. Pero sí. Y te iba a preguntar, regresando un poquito como acá las experiencias paranormales. Hay una experiencia que tenemos shared, la de Casa Blanca. Casa Blanca. Si recuerdan, si lo vieron y si no lo vieron, vayan a verlo. Si no, les voy a jalar las patas en la noche y me los voy a aparecer en sus cuartos. Hicimos una investigación en esta casa que le decimos Casa Blanca o la casa de los tubos del obispado. Y tenemos una experiencia de una vez que fui justamente con André porque estábamos buscando como espacios para grabar unos videos. ¿Y quieres contar un poquito de cómo te sentiste cuando fuimos? Pues Franco me dice, vamos a la Casa Blanca. Yo, vamos, súper emocionado. Estaba así de que, wow, estábamos haciendo cine, qué chido. Y pues, o sea, me va mostrando la casa y de que está interesante esto. Está muy rara, parece un laberinto, ¿no? Es muy surrealista esa casa. Y pues, o sea, justamente íbamos entrando y estábamos en la oficina, la biblioteca. Tenía un saco y te lo juro que sentía un dedo en mi espalda. No había nadie atrás de mí. Y sentía un dedo en mi espalda, así como que picándome yo de que, ok. Y se cerró una puerta y Franco de que, ¡es el aire! ¡Es el aire! ¡Es el aire! Y yo sí de que, no, sí, es el aire. Y esto que estoy sintiendo es mi mente. Es que en el momento, o sea, lo del dedo sí era como, no sabemos. Pero de la puerta yo dije, también para yo no espantarme porque todavía nos faltaba estar un buen rato ahí. Sí. Entonces era de que, no, mira, está abierta la puerta, dejé la de la entrada y luego esta la acabo de abrir, entonces la corriente la cerró. Y yo, esa fue la explicación que yo nos di. Y yo, Franco, creo que hay un fantasma y me está dediando. Y bueno, la cosa es que vamos subiendo. Ya era tarde y se estaba anocheciendo y vamos poniendo focos. Y pues vamos subiendo. Son muchas escaleras, muchos pisos. Subíamos, foco. Ay, qué padre el lugar. Subíamos, foco. Ay, pues aquí preferimos grabar. Subíamos, foco. O sea, eventualmente llegamos por fin hasta arriba. Y era como que, ok, aquí podríamos grabar tal. Cool. Toma foto. Chido. Y pues vamos bajando y obviamente, porque qué hueva subir otra vez y andar apagando y apagando. Nos asegurábamos que ningún foco estuviera prendido. Apagábamos, bajábamos, apagábamos, bajábamos. Ya todo bien, le ponemos seguro a la puerta, apagamos el último foco, salimos, volteamos hacia atrás. No mames. Franco, ese foco de hasta arriba, el primero que apagamos, está prendido. ¿La apagaste, verdad? Yo sí, güey, fue el primero que apagué. Yo estoy seguro que lo apagaste. Porque recuerdo que se apagó y había oscuridad y quería irme. Ajá, lo apagamos y era de que vámonos porque qué miedo. Pero aparte me acuerdo perfecto que lo apagué. Porque haz de cuenta que ese último piso es de que el área donde suben las escaleras y luego son de que 2 habitaciones que se conectan como si fueran un círculo. Puedes literalmente hacer un círculo en esas 3 habitaciones. Sí. Y me acuerdo que yo apagué ese foco de la habitación más alta y luego me asomé a la habitación bajita para asegurarme que estuviera apagado y luego me regresé a la alta y luego ya me salí como por el otro lado para ir a las escaleras. O sea, por eso me acuerdo también de sí haberlo apagado, porque me acuerdo de mis pasos, me acuerdo de haberme movido a la siguiente habitación para asegurarme y luego regresar a esa habitación oscura y luego ya salir. Nos hubiéramos dado cuenta de que, o sea, en la total oscuridad de un cuarto, de que, oye, dejamos uno arriba. Porque aparte claro, apagamos ese cuarto y haz de cuenta que como enfrente para la esquina hay otro cuarto. Entonces apagamos esos primero porque fue la última habitación que vimos y luego fuimos al otro cuarto a apagar el otro cuarto y luego regresamos para empezar a bajar. O sea, cuando salimos del otro cuarto nos hubiéramos dado cuenta de que estaba prendido. Y volteamos hacia arriba y lo vemos y decimos,
¿nos regresamos? Y yo, no. No hay manera. Y pues nos fuimos, nos sordeamos. Fue de que ese va a ser el problema de alguien más. Sí. Me acuerdo que llegamos de... No me acuerdo si de ahí nos fuimos directo a mi casa. O sea, ahí cada quien se fue para su casa. Creo que fuimos a tu casa para procesar y llorar juntos. Sí. Y con mi mamá estábamos de que... ¿Qué? Y yo, mamá, dejé un foco prendido. Y mi mamá, ¿por qué? Y yo... Es que no lo dejé prendido yo, lo dejó prendido alguien más. El pinche fantasma, la pinche morra fantasma lo prendió para chingarnos y no caímos. No regresamos, dijimos, no, me gusta mi piel en donde está, gracias. Ay, no, estuvo cañón, o sea, Sí. ese tipo de momentos que dices de que... ¿De qué es la madre? Pinche obispado, güey. O sea, aparte de que ahí donde está el battleground del obispado, sí está bien loco. sí, no. O sea, es un lugar muy surreal en general ese lugar. Hay que hacer una fiesta ahí. Uy, y están todos invitados. Todos Cobramos en casa. cover, $300 por cabeza. Pues Sí. esta experiencia que de hecho pues la comentaste cuando hicimos la investigación en esta casa, es una experiencia que muestra que pues, las situaciones de un momento a otro pueden cambiar, Sí. que inclusive pues, pudiera haberse cambiado más si hubieran regresado, quién sabe qué hubiera pasado. No, Sí, hombre. no Muertos. queríamos. Es que tienes que pensar qué es lo que haría, qué es lo que no debes hacer en una película de horror en esos momentos. Ay. De que no puedes entrar y preguntar, ¿hay alguien ahí? De que por favor. O sea, tienes que nada más asumir de que, bueno, hay una cosa aquí. Ese no es mi problema. Adiós. Es el problema del que sigue. Bye. ¿De qué? Sí, o sea, estuvo muy loco. Y sí, o sea, lo que mencionas del cambio instantáneo, pues sí, o sea, íbamos en modo chamba, en modo pues buscar espacios para grabar. Y luego cuando íbamos de salida era de que, ok, esto se acaba de convertir en una experiencia paranormal. Y pues aquí también, conforme a las otras experiencias que compartió André, pues lo que confirma es que las situaciones pasan en cualquier momento, Sí. no cuando las estás buscando. Sí. Sí. Y entre más las busques, todavía es más difícil que pueda llegar a manifestar porque estás enfocado, para empezar, estás enfocado en algo que no sabes qué es lo que puede pasar. Entonces estás disperso. La realidad es que estás como que tratando de captar todo el entorno y la realidad es que no puedes hacerlo. ¿Cuándo pasan? Cuando no las buscas. Y cuando les das una explicación o cuando se quita lo escéptico, cuando te pasa algo, cuando no lo estás buscando y que sabes Justo. que no tiene explicación. A menos Sí, de que claro. seas André y le pidas directamente al fantasma que te dé una señal. Ándale. Y eso. Y que sí, te vayas después de... Y que te vayas después de ahí. Y te doy una muy buena anécdota. Sí. Pues ya lamentablemente nos alcanzó el tiempo, André, pero estamos muy gustosos de que te haya dado el tiempo de acompañarnos. Muy buenas experiencias. Coincidimos totalmente, lo hemos platicado en varias ocasiones de que el teatro es y todo lo que Lugar mágico. genera esta energía o el generar sensaciones a los demás, a fin de cuentas son frecuencias que cuando conectas es cuando pasa lo extraordinario. En este caso el teatro, no se diga, las grabaciones de películas, todo este rollo también embonan perfectamente con el tema energético, embonan perfectamente con el tema paranormal. Afortunadamente tuviste experiencias o has tenido experiencias que has podido contar y que no han sido negativas. En el caso de este mal augurio, pues es muy probable que tu entorno ya estaba pesado y fue como que una racha que tenías que pasar para aprender Justo. cosas que a lo mejor por prisa o por lo que sea no te tomabas el tiempo de valorarlas y de aprenderlas, pero afortunadamente como se dice, pues es racha, no es permanente. Todos tenemos altibajas. Afortunadamente esta racha complicada ya pasó. Tienes pues muchos proyectos en puerta que me gustaría que los compartieras con la gente. Si estás si ya estrenaste la obra, si ya se está dando, dónde la pueden ver o a partir de cuándo vas a empezar, etcétera, etcétera, para que
pues vayan y estén al pendiente de cuáles son los proyectos que siguen de André Borda. Sí. Claro, pues pueden buscar carmen.carmenci en Instagram. Ahí está nuestra página de teatro. Estamos ahorita trabajando en Botargas y Traición, que se va a estrenar en el Teatro Versalles, más o menos por agosto. Ya mero. Ya mero. Ahí estoy produciendo. Va a estar increíble. Una obra muy graciosa. Estoy trabajando en música muy, 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 muy loca y muy chida. Me pueden seguir a mí en André Borda _ en Instagram. Y pues sí, ahí siempre tengo un proyecto que... Y ahí tú subes tus updates. Ahí ando siempre. Siempre todo. Súper. Pues ahí van a estar apareciendo tus redes sociales. Gracias. Ahí para que vayan y apoyen tus proyectos. Te repito, estamos muy agradecidos que te haya dado el tiempo. Aquí tienes tu programa. Eres bienvenido cuando gustes. Bien. Y pues nuevamente muchas gracias. Y a toda la gente que vio esta plática, esperemos que sea de su agrado. Sé que pues, principalmente que comparten ese gusto por el teatro, por el arte. Sé que van a empatizar perfectamente, pero también sirve para toda esa parte, esas personas que no se enfocan en estos rubros en especial, pues vean un poquito diferente todo el tema energético, todo el tema de lo complicado que es hacer este tipo de actividades, y pues ahora sí que todos aprender de todo, ¿no? Sí, bastante. Y pues sí, o sea, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Y si tienen a alguien que le guste mucho el teatro, las artes, o que simplemente le apasiona el tema, aunque no se dedique al mismo, compártanos este video para que también formen parte de la conversación y también estén comentando ahí qué opinan ustedes. Si también tienen experiencias en teatros o en cines, por favor compártanos, nos encantaría escucharlos. Y también recuerden que por redes sociales se pueden comunicar, no solamente en comentarios de YouTube, sino en Facebook, Instagram, en todo nos pueden encontrar como Misterios Paranormales. Es correcto. Pues ya con esto despedimos. Nuevamente muchas gracias, André. Y pues recuerden que Misterios Paranormales está aquí porque lo inexplicable es ser contado. Chao. Gracias. Vienen las calacas. Oh.